Buen día, ingeniero. Mi nombre es Carlos Ruiz, de nivelación de la carrera de Telecomunicaciones Paralelo B. El día de hoy presentaré el taller número 2, Aplicación de la estática en la vida cotidiana. Las fuerzas resultantes. La fuerza resultante es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo. Cuando un cuerpo u objeto está sometido a la acción de varias fuerzas de forma simultánea, se produce un efecto. Las fuerzas accionadas se pueden sustituir por una única fuerza que produzca el mismo efecto. Esta única fuerza es la fuerza resultante, también conocida como fuerza neta, y se representa con el símbolo de Fr. El efecto que produce la fuerza resultante va a depender de su tamaño, dirección y sentido. Las magnitudes físicas que posee dirección y sentido son magnitudes vectoriales. La fuerza resultante se obtiene al aplicar la segunda ley de Newton, que establece lo siguiente: la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por la aceleración que adquiere. La aceleración del cuerpo va a tener la dirección de la fuerza neta aplicada. Si se conoce todas las fuerzas que actúan en el cuerpo, bastaría con sumarlas vectorialmente para obtener la fuerza resultante. Asimismo, se conoce la fuerza resultante, entonces bastaría dividirla entre las masas del cuerpo para obtener su aceleración. Si la fuerza resultante es nula, el cuerpo se encuentra en reposo en velocidad constante. Si sobre el cuerpo actúa una sola fuerza, la fuerza resultante es igual a esa fuerza. Fuerza resultante es igual a la fuerza aplicada. El momento de fuerzas. En general, tal como decíamos, una fuerza intenta provocar un desplazamiento de deformación en el cuerpo sobre el que se aplica. La estructura trata de impedir el movimiento de la deformación contraponiendo la fuerza del mismo valor, el módulo, misma dirección y de sentido contrario. Es lo que nos dice la tercera ley de Newton. Sin embargo, en muchas ocasiones el punto de aplicación de la fuerza no coincide con el punto de aplicación en el cuerpo. En este caso, la fuerza actúa sobre el objeto y su estructura a cierta distancia, mediante un elemento que traslada esa acción de esa fuerza hasta el objeto. A esa combinación de fuerzas aplicadas por la distancia al punto de la estructura donde se aplica se le denomina momento de la fuerza, F respecto al punto. El momento va a intentar un desplazamiento de giro o rotación del objeto. A la distancia de la fuerza al punto de la aplicación se le denomina brazo. Matemáticamente se calcula mediante la expresión m es igual a la fuerza por la distancia. El movimiento es igual a la fuerza por la distancia. El elemento del esfuerzo, la tracción, hace que se separe entre sí las distintas partículas que componen una pieza, teniendo a alargarse. Por ejemplo, cuando se cuelga una lámpara, la cadena queda sometida a un esfuerzo de tracción, teniendo a aumentar su longitud. La compresión hace que se aproximen las distintas partículas de un material, teniendo a producir acortamientos o aplastamientos. Cuando nos sentamos en una silla, sometemos a nuestras piernas a un estado de compresión, lo que tiende a disminuir su altura. A continuación, realizaremos un ejercicio por cada tema explicado. El primero, ejercicios de fuerza resultante. Calcular el módulo y sentido de la fuerza resultante en el siguiente gráfico. Podemos observar que existen dos fuerzas, la fuerza A y la fuerza B, que la fuerza A tiene 10 newtons y un sentido de 60 grados, y la fuerza B tiene un módulo de 5 newtons y un sentido de menos 30 grados. Para realizar la suma vectorial, haremos que cada fuerza pase a estar representada en coordenadas en x y y. Para esto usaremos las fórmulas de coseno y seno respectivamente. F a x nos da 5 newtons y F a y nos da 8,66 newtons. Y Fbx nos da 4,33 newtons y Fby es igual a menos 2,5 newtons. Ahorita realizaremos las sumas de componentes, respectivamente x con x y con y, para obtener la fuerza resultante. Y tenemos 9,33 newtons en x y 6,16 newtons en y. Pero el ejercicio nos pedía que saquemos su módulo y dirección. Así que usando el teorema de Pitágoras, podemos conseguir el módulo, que nos da 11,18 newtons, y aplicando
la ecuación de tangente, tenemos que su ángulo es de 33.4 grados. El ejercicio de esfuerzo y deformación. Se jala un material de 8 milímetros de diámetro con una fuerza de 1000 newtons. ¿Cuál es su esfuerzo? Y si la longitud de una marca original de 50 milímetros es de 50.5 milímetros, ¿cuánto se impone la carga? ¿Cuál es su deformación? Partiendo de los datos, tenemos que su diámetro es de 8 milímetros, que su fuerza es de 1000 newtons y queremos calcular el esfuerzo. Para calcular el esfuerzo necesitamos la fuerza que nos da el ejercicio sobre el área que no nos da el ejercicio. Para primero tratamos de descubrir el área, pero el diámetro que tenemos nos dan en milímetros, así que tratamos de transformar de milímetros a metros para que sea para trabajar más fácilmente, el cual nos da 8 por 10 a la menos 3 metros. Ahora, para calcular el área usamos la siguiente fórmula. Área es igual a pi sobre el diámetro al cuadrado dividido sobre 4. Esto nos da igual a 5.027 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Teniendo ambos valores, ya la fuerza y el área, podemos reemplazar en la fórmula que nos da que tenemos 19.892.580.07 pascales de esfuerzo. Y para la deformación usamos los datos de longitud inicial, que nos es 50 milímetros, y la longitud final de 5.5 milímetros. Usamos la siguiente fórmula. La deformación es igual a la longitud inicial menos longitud final sobre longitud inicial, que nos da que la deformación es igual a 1 por 10 a la menos 3. Y el experimento explicativo de una viga en dos apoyos. Del siguiente gráfico, calcular lo siguiente: la carga puntual, el centroide en X, la reacción del punto A en y la reacción del punto C en Y. Primero, descomponemos en partes la gráfica que nos dieron. Partiendo del punto A con B, sacamos que la carga puntual es de 50.0 kilogramos fuerza y que su punto del centroide es de 2.5 metros. Y de la figura de B con C, su punto es de 40.0 kilogramos fuerza y que su punto centroide es de 2 metros. Ahora, en la representación del diagrama libre, ya aplicando sus cargas puntuales y su punto centroide, podemos aplicar la sumatoria de fuerzas para calcular su reacción en el punto la reacción del punto C en Y. En este punto hacemos la sumatoria de fuerza, en la cual todas las fuerzas aplicadas del punto hacia abajo llegan a ser negativas y multiplicados por su distancia del punto A al punto C, del punto inicial al punto final, en el cual tenemos que menos 50 kilogramos fuerza es por 2.5 metros, menos 10 kilogramos fuerza por 5 metros, menos 40 kilogramos fuerza por 7 metros, que es la primera forma, más los 2 metros que nos da el punto centroide de la segunda forma, más la reacción de C en el punto Y la distancia final, que sería 9 metros, es igual a 0. Haciendo el cálculo correspondiente, obtenemos que la reacción del punto C en Y es de 50.55 kilogramos fuerza. Y aplicando la misma sumatoria de todas las fuerzas, para sacar la reacción de A en el punto Y, obtenemos que reacción de A en el punto Y menos 50 kilogramos fuerza, menos 10 kilogramos fuerza, menos 40 kilogramos fuerza, más
la reacción del punto C en Y, el cual equivale a 50.55 kilogramos fuerza. Realizando las operaciones correspondientes nos da que la reacción de A en el punto Y es igual a 49.45 kilogramos fuerza. Y aquí la representación del experimento de dos cuerpos sobre una superficie con apoyo, en el cual la figura azul representa desde el punto A al punto B y la figura roja representa desde el punto B al punto C. Gracias por su atención.